A continuación, invito al señor Ian Hutchinson, director de SR Global Environmental Solutions, para dar inicio a su presentación titulada Desecho minero y manejo de agua, desarrollos futuros y tendencias. Ian Hutchinson ha realizado diseños y planes de cierre para diversas instalaciones mineras, incluyendo roca de desechos, relaves, pilas de lixiviación, sistemas de extracción y tratamiento de aguas subterráneas. Trabaja en proyectos principalmente en países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Disculpen que mi español no es igual de bueno que mi inglés. Acabo de hablar con Eric y él dice que 120 partes de oro estaban en el suelo chileno, pero estoy bromeando. 3 de mis colegas aquí, Francisco, Dora, les puede resolver un poco más respuestas. Ellos van a ayudarles con sus preguntas. Ahí está. Yo sé que hay muchas preocupaciones sobre minería y quejas de compañías mineras que dicen que la vida es muy difícil y todo, pero si ven el pronóstico de la población, estamos en este momento en casi 10.000 millones de personas en el mundo, proyectándose a 11 millones de personas. A medida que la población se incrementa, también se incrementa el conjunto de personas que van a necesitar más de tecnología y, por tanto, la obtención de productos de minería con los que podremos lograr estas. Entonces, los metales están aquí para quedarse y van a continuar en gran demanda a medida que vamos avanzando. Claro que tenemos que hacer trabajarlo de modo mucho más inteligente que hasta ahora. Algunas citas de personas importantes. Lo que he visto en la minería es que no podemos resolver los problemas de la misma manera en que hemos pensado cómo crearlos. Tenemos que pensar de una forma muy creativa. Lo más importante es que hay que aprender las reglas del juego y las reglas del juego cambian. No es como era antes en los 60, 70 cuando empezamos en este negocio. Una vez que aprendiste las reglas, vas a jugarlo a lo mejor que todos. En la minería siempre va a haber competencia. Entonces no hay un punto en quejarse sobre la minería con falta de demanda o de oferta. Simplemente tenemos que conocer las reglas y aprenderlas bien. Otra cosa importante es que nos dice Cicerón es que todas las cosas grandes en la vida han empezado de cosas muy pequeñas. Es decir, cosas muy innovadoras que vemos ahora. Yo estoy seguro que cuando alguien lo sugirió y dijo, vamos a extraer un poco de oro, y alguien le dijo, bueno, eso es algo loco. Pero ahí es donde hay que abrir nuestros ojos. Esas innovaciones que empiezan a crecer, quizá el 90% no van a crecer, pero 10% sí va a hacerlo y va a mejorar nuestro enfoque con la minoría en el futuro. Otra cosa tiene que ver con el manejo del agua y de los desechos. De hecho, hay un rol desproporcional. Los relaves son grandes, los suministros de aguas a veces son críticos, entonces mucho de la atención de la minería es debido a esto y tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Estos son algunos ejemplos de Sudáfrica. Ahí tenemos una falla de un relave que incluso causó muertes. Entonces no hay que subestimar el manejo del agua, de los desechos en la minería. Ok, gracias. Entonces se requiere mucha innovación. Acá hay algunos ejemplos de lo que nos involucramos. Tratamos de ayudar a la minería a medida que va avanzando, ser más creativos. Se tratan más soluciones. Y acá hay algunos ejemplos de lo que está sucediendo en este momento. Cosas creativas que se están haciendo en la minería. Los 2 primeros temas tienen que ver con planificación de la mina.
son unos procesos más integrados de planificación de minas para que se haga de forma más rápida, más integrada. Algunas ideas sobre instalaciones de relaves, cómo podemos optimizarlas. Y también se ha hablado sobre cómo conservar más el agua y reducción de tamaños de taludes. También la codisposición de la roca estéril. Eso va a ser un problema más adelante, del cual vamos a conversar. Entonces, lo primero tiene que ver con la planificación del desarrollo de una mina. Este es un ejemplo. Voy a trabajar con un par de ejemplos para mostrarles cómo funciona. Esta es una mina en Argentina que tenía muchas cosas complicadas. Lo que hicimos fue que nos sentamos junto con la compañía minera y escribimos todas las opciones que se podían hacer para poder desarrollar la mina. No podían hacerlo en un cierto espacio porque era parte de la ciudad. Tuvo que hacerse fuera del sitio. Pues se podía hacer la flotación in situ y otros procesos fuera del sitio. Fuera del sitio se podía hacer flotación, luego de cianización o también asado. Había muchas opciones. Claro, en cada una de ellas habían valores diferentes. Cada una tenía un impacto social y medioambiental distinto. Entonces tuvimos que usar una herramienta de planificación, que es esta, para poder trabajar a lo largo de todas las opciones. Entonces, básicamente lo que hace la herramienta de planificación es un sistema que te permite tomar decisiones y tú seleccionas los parámetros que crees que son importantes. Por supuesto, el costo es importante y eso forma parte del árbol. También la conservación, riesgos, operaciones. Entonces, todos estos son parámetros muy importantes. Entonces, haces un árbol de decisiones y luego descompones cada una. Por ejemplo, los hechos medioambientales. Te puede preocupar, por ejemplo, las tierras o las emisiones contaminantes. Y todo eso se puede desglosar y terminas con una lista completa de todos los parámetros que son importantes para tomar una decisión. ¿Cuál de esas opciones particulares vas a seleccionar? Entonces, lo importante de este proceso de planificación es que, teniendo en cuenta esta herramienta de decisión o árbol de decisiones, integras a todo el equipo. Entonces, tienes a todo el equipo de minero involucrado, tienes a la gente técnica, a la gente de elaboración de proyectos, a los coordinadores medioambientales, todos los que tienen que ver con aspectos sociales. Entonces, integras a todos, los juntas en la mesa, pones todas las ideas en este árbol de decisiones y trabajas con ellos para calificar todos estos parámetros. Y es un ejercicio muy, muy efectivo dentro de la mina. Tú escuchas las opiniones de todas las personas y todos tratan de venir con la mejor decisión en base a estos parámetros. Entonces, es una cosa muy efectiva que se puede hacer. Una vez que lo haces, tienes bastante confianza porque estás tomando todo en cuenta a la hora de tomar tu decisión. Entonces, puedes ir donde el público y decirles, miren, he mirado todos estos temas, todos los temas que les preocupan, a los que me preocupan a mí, los que le preocupan al gobierno, los he integrado juntos y esta es la mejor decisión que se puede tomar. Ahora usamos modelos de computadora también. No tienen que hacerlo, pero es fácil de usar. Y viene también, se obtienen gráficos como estos, con alternativas. Al lado izquierdo pueden ver las diferentes alternativas, cuál fue el primero y cuál fue la decisión última. Y también por qué la primera fue la mejor. Por ejemplo, te dice cuál fue el criterio más importante desde el punto económico de un proyecto, pues tiene un tema económico. Si es que hablamos del aspecto social, pues se habla de los diferentes impactos sociales. Entonces, esta herramienta te da confianza para hablar con el público y le dices, mira, todos estos esquemas tienen un efecto similar. A nivel medioambiental,
tiene un puntaje un poquito menor en cuanto a afectación medioambiental que los demás, pero por ejemplo, también tiene bajo a nivel económico. Entonces tú puedes ir a la gente y decirle, mira, no va a afectar tanto tu economía, sino que vamos a tener una economía local aquí. Entonces puedes comunicarte con ellos y explicarles eso. Aquí tenemos otro ejemplo de un proyecto en Quebec. Este es un proyecto minero donde puedes ver dónde se colocaron los relaves. Lo que hicimos es tomar la misma análisis de decisiones. Vimos los lugares cerca de la mina, también donde estarían los relaves de lodos. Y nos sentamos con la gente de la compañía para desarrollar los parámetros, los costos, los riesgos de construcción, riesgos de operación. Todas las preocupaciones estaban ahí representadas en la herramienta de análisis. Y entonces se imprime las respuestas. La computadora es muy útil aquí y puedes ver ahí que, por ejemplo, la foto de las operaciones fue la más elevada. Luego, la facilidad de cierre. Eso fue una opción preferida porque se trabaja en un ambiente frío. Y nuevamente te da una base para tomar decisiones. También se considera que esto es más fácil de operar en un ambiente frío. Entonces, la optimización de los relaves. Estos son algunos desarrollos recientes. Una cosa es lo que estamos averiguando a medida que vamos progresando. No hay que verse solamente los relaves en sí, sino como un sistema integrado desde tu concentrador, en tu planta de procesamiento, hasta el relave, incluyendo el cierre del mismo. Cuando vemos el proceso en sí, hay diferentes grados de molienda. Pueden molerla a 17 micrones o 20. Todas estas cosas se tienen que tomar en cuenta en forma integrada, porque lo que haces en el concentrador, en cuanto al grosor, afecta cómo va a resultar tus relaves, qué tipos de instalaciones vas a tener, cuál es el costo de esta y qué impacto va a haber. Y más importante, cómo vas a recuperar de esa instalación en esa área. El grado de molienda, mientras más fino mueles, pues vas a tener mejor recuperación, pero obtener el agua, el suministro va a ser más difícil. Entonces, más compañías están empezando a ver esto como un sistema integrado, optimizándolo todo y no solamente la instalación de los relaves. Y la figura de la derecha le muestra que en algunos lugares se está viendo también incluso otras cosas. Por ejemplo, gases de efecto invernadero y también los lugares donde se disponen los relaves, muchas cosas para poder hacerlo como un pensamiento sistémico más integrado y de planificación más integrada. La optimización de los relaves, algunos de los dibujos más clásicos son las represas de donde dispones y terminas con instalaciones de relaves que se ven como estas. Cuando lo usas el espesante, el espesador, podemos tener diferentes ángulos. Esto muestra las mismas dos instalaciones y cómo se desarrollan estos son ejemplos australianos, con descarga de relaves espesados, creando una pendiente de hasta 5%. Se puede ver inmediatamente las ventajas. Tienes un sistema de drenaje libre para el cierre, tienes mejores operaciones, mejor recuperación de agua y tienes menores costos. Aquí hay un ejemplo de cómo comenzar a hacerlo en forma lineal, de cómo puedes hacer tu drenaje de agua con tus diques perimetrales. Eso es un
un ejemplo de una operación, las ventajas del depósito de relaves pesados. Tienen una característica de drenaje que era fácil de cerrar, fácil de drenar, y se ahorraba un 80% del volumen del talud. Entonces se ahorraba un 20% del costo del CAPEX que se había proyectado inicialmente. La mina Esperanza en Chile ha hecho bastante trabajo. Hay muchos papers que se han publicado con respecto a los relaves pesados, que van del 70-75%, y esto simplemente lo estoy planteando no como un caso, sino como un caso donde no de diseño de procesamiento de relaves que no se hace a la ligera, que se ha empezado con escalas, estudios de campo, escalas piloto, pruebas de relaves pesados, y luego finalmente el diseño y la implementación de este sistema. En este proyecto en particular pudimos demostrar que se puede aumentar la capacidad en las instalaciones de relaves con pendiente. En la mina Rosing, en Namibia, en África, ese es un ejemplo clásico de relaves pesados. Originalmente se puede ver los relaves convencionales en la parte superior derecha. Entonces, la conservación del agua era 1.2 metros cúbicos por tonelada, y en la medida en que empezaron a utilizar áreas operativas menores, llegaron a 0.28 metros cúbicos por tonelada. Entonces, ha habido una optimización significativa del uso. En cuanto a la codisposición, nuevamente se está volviendo más común en las minas más pequeñas. Lo vamos a ver también, estoy seguro, en las minas grandes y muy grandes, de más de 1.000 millones de toneladas. Esta es una mina que fue diseñada en Ontario. Se puede ver las capas rojas, donde son las capas tanto de roca generadora de activos y de relave generador de activos. Hay una poza de relaves ahí donde puedes instalar agua que puede cubrir el depósito principal. Entonces esto te brinda una estabilidad química a largo plazo, y cuando llegas a tus materiales verdes los colocas en la parte superior de esos otros materiales. Aquí hay una diseñada que estaba operando en la República Dominicana, y nuevamente se utilizó la construcción de celdas y pasaron a otras. Empezaron por rocas generadoras de activos y pasaron a rocas no generadoras o verdes, que las colocaron en la parte superior. Entonces aquí pueden ver las rocas generadoras de activo en la parte superior y luego la roca estéril, y estamos trabajando en este tipo de esquemas también para pozas o presas de relaves de gran envergadura. Esto muestra unas fotos reales de la operación en realidad. Entonces es bueno que muchas empresas mineras pequeñas hayan comenzado a innovar en estos métodos, y que se puedan llevar estos modelos a las minas más grandes. En cuanto a los modelos de control de drenaje ácido de mina, esto va a ser cada vez más importante en el futuro. Se ocupan revestimientos de arcilla. Estas son las fotos de unas instalaciones mineras en Brasil. Se utilizan las saprolitas locales. Les voy a mostrar el concepto de diseño. Esa es una transversal de cómo se lleva a cabo los sistemas de drenaje en la roca estéril. La línea que se ve, en la línea naranja en la base, está para prevenir infiltración
durante el periodo de operaciones. Entonces, cuando comienzas a colocar la roca estéril, tienes un revestimiento de arcilla que va a evitar las filtraciones de activos y todas estas aguas que se filtran son recolectadas y se vuelven a introducir en el circuito. Entonces, así estás evitando que los activos lleguen a la tierra y luego cierras con una cubierta que reduce la infiltración y retienes la infiltración internamente, la recoges y la recoges en forma separada como flujo de activos y la escorrentía queda atrapada en la arcilla y el activo residual va a ser lo suficientemente bajo para disiparse en forma natural y por dilución, por disolución. Entonces, bueno, no voy a pasar mucho tiempo hablando de esto. Sudáfrica ha desarrollado enfoques únicos con respecto a las presas de relave grandes, drenajes internos. Lo que hacen es comienzan con una presa inicial y luego tienen métodos constructivos y ciclones que desarrollan y mantienen los relaves saturados para que no haya generación de activo allí. También drenan muy bien los activos para temas de estabilidad y tienen una cubierta integrada. Entonces, a la medida que vas construyendo, vas cubriendo y reduces el flujo de activos, los relaves permanecen húmedos, reduces las reacciones químicas y te queda un flujo residual que tienes que acomodar dentro del entorno natural. En cuanto a las conclusiones, definitivamente veo que hay un mayor nivel de sofisticación que necesita aumentar todavía más. La planificación integrada veo que es un enfoque de gran valor, tanto internamente como externamente. También el costo y evaluaciones del ciclo de vida. Tenemos que llegar a ciclos de vida más completos, tratando de integrar y optimizar cada una de las etapas desde la molienda en adelante. Y creo que los ejemplos más exitosos se van viendo en la medida en que creamos cooperaciones entre las empresas mineras y sus equipos de consultoría o equipos técnicos. A veces incorporamos a los contratistas dentro de las reuniones de diseño porque ellos también pueden dar feedback importante. Muchas gracias. So we will continue with the questions. What are the methods most used for optimizing the tailings? Esa es una pregunta muy amplia. Típicamente lo que observamos, you can remove the headphones so that you don't listen to the English version. Thank you. Simplemente hay una opción de gestión de relaves que va a ser importante en este punto. Y nosotros lo que observamos es el tipo de emplazamientos con los que trabajamos, los tamaños, las capacidades. Haces estudios de topografía y de mapeo geológico y luego haces un inventario de posición de relaves. Relaves normales, relaves pesados. Y luego haces un
una evaluación inicial para ver cuáles tienen o qué sistema tiene más sentido para ese emplazamiento en particular. Y en base a esto se eligen las opciones y se preseleccionan 2 o 3 emplazamientos que tienen sentido y tal vez 1 o 2 o 3 incluso sistemas de gestión de relaves para ver si se utiliza el slurry o los relaves pesados. Y luego se realiza el diseño conceptual y se desarrollan 2 o 3 opciones, se comparan y se realiza un análisis de toma de decisiones para lograr la decisión que tenga menor impacto a nivel ambiental. What is the most significant factor in the treatment of tailings? Creo que costos es un factor importante porque esta es una industria competitiva, aunque creo que en estos días, esta época, el cierre probablemente sea el factor más significativo. Cómo vas a realizar el cierre de mina, cómo vas a devolver, digamos, el terreno. Creo que el cierre húmedo es el que tiene más requerimientos de mantención para la poza de agua, y hay que lidiar con las percepciones ambientales del público y explicarle al público cuán bien ha sido concebido este cierre y que se trata de un enfoque seguro. What kind of models or software is used to achieve the optimization of these processes? La herramienta de planificación que utilizamos es un software llamado Decision Criterion Plus. Es una herramienta sencilla. Se ven todas las casilleros de decisiones. Puedes optar por un casillero por vez y se van viendo los diversos rankings o cualificaciones para cada uno de los parámetros. Entonces resulta una herramienta útil para enfocar la atención en diversos temas. Muchos utilizan hojas de cálculo convencionales. Hay distintas herramientas muy diversas que se pueden utilizar para este fin. And the last one, what alternatives are there to drain the water more quickly from the tailings dams, so that and also so that the tailing dams are smaller and not as big as they usually are? Bueno, típicamente el volumen de las relaveras es fijo, tiene que ver con la cantidad de mineral que se procesa. Obviamente puedes reducir el impacto visual utilizando un perfil más plano o colocándolo en una locación menos visible. De hecho, en Alaska están planificando una expansión nueva en un emplazamiento donde están haciendo una evaluación visual antes de elegir la locación adecuada. Hay un amplio rango, se puede hacer en planta de procesamiento y espesadores. Hay diversos espesadores o ultrafiltración, filtración por presión. En la instalación de relaves, básicamente lo que hemos visto es colocar drenajes en las instalaciones. Podemos colocar instalaciones subterráneas de drenaje. Hay algunos temas operativos con esta solución. Se tiene que diseñar bien esta opción. La codisposición es otra manera de drenar los relaves. En las minas más pequeñas se puede utilizar roca estéril para este fin, y hay un método que crea escorrentía de las áreas inactivas de los relaves para evitar que las aguas superficiales entren en contacto con los relaves. Hay tal vez varias posibilidades más.